El reposo eterno de los santos. Por Richard Baxter, 1615 a 1691. Capítulo 10. No se espera el reposo de los santos en la tierra. Para mostrar el pecado y la locura de esperar reposo aquí, 1. Se considera la razonabilidad de las aflicciones presentes, 1. Que son el camino al reposo, 2. Guárdanos de confundir nuestro reposo, 3. De perder nuestro camino hacia ella, 4. Acelera nuestro paso hacia él, 5. Principalmente molestar nuestra carne, 6. Bajo ellos, a menudo se disfrutan los más dulces anticipos del reposo. Segundo. Cuán irrazonable es descansar en los placeres presentes, 1. ¿Qué es idolatría? 2. ¿Qué contradice el fin de Dios al darlos? 3. Es la manera de hacer que los rechacen, los retiren o los amarguen. 4. Que sufrir para tomar nuestro reposo aquí es la mayor maldición. 5. Que busca reposo donde no está. 6. Que las criaturas, sin Dios, agravarían nuestra miseria. 7. Y todo esto lo confirma la experiencia. Tercero, la irracionalidad de nuestra falta de voluntad para morir y poseer el reposo de los santos es ampliamente considerada. Aún no hemos llegado a nuestro lugar de reposo. ¿Permanece? Cuán grande, entonces, es nuestro pecado y locura de buscarlo y esperarlo aquí. ¿Dónde encontraremos al cristiano que no merezca esta reprimenda? Todos tendríamos prosperidad continua, porque es fácil y agradable a la carne, pero no consideramos la irracionalidad de tales deseos. Y cuando disfrutamos de casas, bienes, tierras e ingresos convenientes, o de los medios necesarios que Dios ha designado para nuestro bien espiritual, buscamos reposo en esos placeres. Ya sea que estemos en un estado afligido o próspero, es evidente que hacemos que la criatura sea nuestro reposo. No deseamos los placeres terrenales más violentamente, cuando los queremos, de lo que deseamos al mismo Dios. No nos deleitamos más en poseerlos que en el gozo de Dios. Y si los perdemos, no nos preocupa más que la pérdida de Dios. No es suficiente que sean ayudas refrescantes en nuestro camino al cielo, sino que también se convertirán en nuestro cielo mismo. Lector cristiano, quisiera hacerte consciente de este pecado, como de cualquier otro pecado en el mundo, si supiera cómo hacerlo, porque la gran controversia del Señor con nosotros está en este punto. Para ello, te ruego encarecidamente que consideres lo razonable de las aflicciones presentes y lo irracional de descansar en los goces presentes, así como también nuestra falta de voluntad para morir para poseer el reposo eterno. Primero, para mostrar la razonabilidad de las aflicciones presentes, considere, son el camino al reposo, evitan que confundamos nuestro reposo y perdamos el camino hacia él, aceleran nuestro paso hacia él, principalmente molestan a nuestra carne, y bajo ellos, el pueblo de Dios tiene a menudo los más dulces anticipos de su reposo. Uno considera que el trabajo y los problemas son la forma común de descansar, tanto en el curso de la naturaleza como en la gracia. ¿Puede haber reposo sin cansancio? ¿No te afanas y trabajas primero, y luego descansas? Primero es el día para el trabajo de parto, y luego sigue la noche para descansar. ¿Por qué deberíamos desear que se pervierte el curso de la gracia, más que el curso de la naturaleza? Es un decreto establecido, que debemos, a través de mucha tribulación, entrar en el reino de Dios, y que, si sufrimos, también reinaremos con Cristo. ¿Y qué somos nosotros para que los estatutos de Dios sean revertidos para nuestro placer? 2. Las aflicciones no son sumamente útiles para evitar que confundamos nuestro reposo. El movimiento de un cristiano hacia el cielo es voluntario y no limitado. Esos medios, por tanto, son los más provechosos, los que ayudan a su entendimiento y voluntad. El error más peligroso de nuestras almas es tomar la criatura por Dios y la tierra por el cielo. ¿Qué pensamientos cálidos, afectuosos y ansiosos tenemos del mundo, hasta que las aflicciones los enfrían y moderan? Las aflicciones hablan de manera convincente y serán escuchadas cuando los predicadores no puedan. Más de un cristiano pobre a veces está inclinando sus pensamientos hacia la riqueza, el agrado de la carne o el aplauso,
y así pierde su gusto por Cristo y el gozo de arriba, hasta que Dios irrumpe en sus riquezas, o hijos, o conciencia, o salud, y derriba su montaña que pensaba tan fuerte. Y luego, cuando yace con los grilletes de Manasés, o está atado a su cama con una enfermedad dolorosa, el mundo no es nada y el cielo es algo. Si nuestro querido Señor no puso estas espinas debajo de nuestra cabeza, dormiremos y perderemos nuestra gloria. 3. Las aflicciones son también el medio más eficaz de Dios para evitar que perdamos el camino hacia nuestro reposo. Sin este seto de espinas a derecha e izquierda, difícilmente podríamos seguir el camino al cielo. Si solo queda una brecha abierta, qué listos estamos para encontrarla y salir adelante. Cuando nos volvemos libertinos, mundanos o orgullosos, cuanto nos reducen las enfermedades u otras aflicciones. Todo cristiano, al igual que Lutero, puede llamar a la aflicción uno de los mejores maestros de escuela, y, con David, puede decir, antes de ser afligido, me descarriaba, pero ahora he cumplido tu palabra. Muchos miles de pecadores recuperados pueden clamar, o enfermedad saludable, o agradables dolores, o pérdidas lucrativas, o pobreza enriquecedora, o bendito día en que fui afligido. No solo los pastos verdes y las aguas tranquilas, sino la vara y el cayado nos infundirán aliento. Aunque la palabra y el espíritu hacen la obra principal, el sufrimiento abre tanto la puerta del corazón que la palabra entra más fácilmente. 4. Las aflicciones también sirven para acelerar nuestro paso en el camino hacia nuestro reposo. Sería bueno que el mero amor prevaleciera con nosotros y que fuéramos más atraídos al cielo que impulsados. Pero, como nuestro corazón está tan mal que la misericordia no lo logra, es mejor ser impulsado con el azote más fuerte que holgazanear, como las vírgenes insensatas, hasta que se cierra la puerta. Oh, qué diferencia hay entre nuestras oraciones en salud y en enfermedad, entre nuestros arrepentimientos en la prosperidad y la adversidad. Pobre de mí, si no sintiéramos el estímulo a veces, qué paso lento la mayoría de nosotros mantendríamos hacia el cielo. Dado que nuestra vil naturaleza lo requiere, ¿por qué no estaremos dispuestos a que Dios nos haga el bien por medios perspicaces? Juzga, cristiano, si no vas con más cuidado y rapidez por el camino del cielo en tus sufrimientos que en tu estado más agradable y próspero. 5. Considere, además, que no es sino la carne la que está principalmente turbada y afligida por las aflicciones. En la mayoría de nuestros sufrimientos, el alma es libre, a menos que nosotros mismos la aflijamos voluntariamente. ¿Por qué, pues, oh alma mía, te pones del lado de esta carne y te quejas como se queja? Debería ser tu obra mantenerlo bajo y sujetarlo, y si Dios lo hace por ti, ¿estarás descontento? ¿No ha sido su agrado la causa de casi todos tus dolores espirituales? ¿Por qué, entonces, el desagradarlo no aumentará tu gozo? ¿No cantarán Pablo y Silas porque tienen los pies en el cepo? Sus espíritus no fueron encarcelados. Ah, alma indigna, ¿es este tu agradecimiento a Dios por preferirte tanto antes que tu cuerpo? Cuando se pudra en la tumba, serás compañero de los espíritus perfeccionados de los justos. Mientras tanto, ¿no tienes un consuelo que la carne no conoce? No murmures, entonces, del trato de Dios con tu cuerpo, si fuera por falta de amor hacia ti, no lo habría hecho con todos sus santos. Nunca esperes que tu carne exponga verdaderamente el significado de la vara. Llamará odio al amor y dirá, Dios está destruyendo, cuando está salvando. Es la parte del sufrimiento y, por lo tanto, no es apto para ser juez. Si alguna vez pudiéramos creer en Dios, y juzgar sus tratos por su palabra y por su utilidad para nuestras almas y referencia a nuestro reposo, y si pudiéramos tapar nuestros oídos contra todos los clamores de la carne, entonces deberíamos tener un juicio más verdadero de nuestras aflicciones. 6. Una vez más, considere, Dios rara vez le da a su pueblo un anticipo tan dulce de su futuro reposo como de sus profundas aflicciones. Él guarda sus cordiales más preciados para el momento de nuestros mayores desmayos y peligros. Las da cuando sabe que son necesarias y serán valoradas, y cuando está seguro de que se las agradecerá y que su pueblo se regocijará con ellas.
Especialmente cuando nuestros sufrimientos son más directamente por su causa, rara vez deja de endulzar la amarga copa. Los mártires han poseído las más altas alegrías. Cuando predicó Cristo tal consuelo a sus discípulos como cuando sus corazones se entristecieron por su partida. Cuando apareció entre ellos y dijo, la paz sea con vosotros, pero cuando fueron encerrados por miedo a los judíos. Cuando vio Esteban el cielo abierto, pero cuando estaba dando su vida por el testimonio de Jesús. ¿No es ese nuestro mejor estado, en el que tenemos la mayor parte de Dios? ¿Por qué más deseamos ir al cielo? Si buscamos un cielo de delicias carnales, nos equivocaremos. Concluye, entonces, que la aflicción no es un estado tan malo para un santo en tu camino hacia el reposo. Somos más sabios que Dios. No sabe lo que nos conviene tanto como a nosotros, o no es tan cuidadoso con nuestro bien como nosotros con el nuestro. Ay de nosotros si no lo fuera mucho más, y si no nos amase más de lo que nosotros lo amamos a Él o a nosotros mismos. No digas, yo podría soportar cualquier otra aflicción que no sea esta. Si Dios te hubiera afligido donde puedes soportarlo, tu ídolo no habría sido descubierto ni quitado. Tampoco diga, si Dios me librara pronto, podría estar contento de soportarlo. No es nada lo que ha prometido que obrará para tu bien. ¿No es suficiente que estés seguro de ser entregado al morir? Tampoco se diga, si mi aflicción no me apartara de mi deber, podría soportarlo. No te inhabilita para ese deber que tiende a tu propio beneficio personal, pero es la mayor ayuda vivificante que puedes esperar. En cuanto a tu deber para con los demás, no es tu deber cuando Dios te incapacita. Quizás dirás, los piadosos son mis afligidos, si fueran hombres impíos, fácilmente podría soportarlo. Cualquiera que sea el instrumento, la aflicción es de Dios, y la causa digna de ti mismo, ¿y no es mejor mirar más a Dios que a ti mismo? ¿No sabías que los mejores hombres todavía son en parte pecadores? No digas, si tuviera el consuelo que Dios reserva para los tiempos de sufrimiento, sufriría con más alegría, pero yo no percibo tal cosa. Cuanto más sufras por causa de la justicia, más de esta bendición puedes esperar, y cuanto más sufras por tu propia maldad, más tiempo pasará antes de que llegue esa dulzura. No se descuidan o se resisten las comodidades que deseas. ¿Han obrado bien en ti tus aflicciones y te han preparado para el consuelo? No es el sufrimiento lo que te prepara para la comodidad, sino el éxito y el fruto del sufrimiento en tu corazón. En segundo lugar, para mostrar lo irrazonable de descansar en los placeres presentes, considérelo, los está idolatrando, contradice el fin de Dios al darlos, es la manera de hacer que los rechacen, los retiren o los amarguen para permitir que tomen nuestro reposo aquí, es la mayor maldición, busca reposo donde no se encuentra, las criaturas, sin Dios, agravarían nuestra miseria, y para confirmar todo esto, podemos consultar la experiencia propia y ajena. 1. Es una gran idolatría hacer de cualquier criatura o medio nuestro reposo. Dar el reposo del alma es prerrogativa de Dios. Así como es evidente la idolatría poner nuestro reposo en riquezas u honor, así es una idolatría más refinada tomar nuestro reposo en excelentes medios de gracia. ¿Cómo ofenderemos a nuestro amado Señor cuando le damos motivo para quejarse, como lo hizo con nuestros compañeros idólatras? Mi pueblo ha sido oveja descarriada, han olvidado su lugar de reposo. Mi pueblo puede encontrar reposo en cualquier cosa antes que en mí. Pueden deleitarse el uno en el otro, pero no en mí. Pueden regocijarse en mis criaturas y ordenanzas, pero no en mí. Sí, en sus mismas labores y deberes buscan reposo, pero no en mí. Prefieren estar en cualquier lugar que estar conmigo. ¿Son estos sus dioses? ¿Los han redimido? ¿Serán estos mejores para ellos de lo que he sido, o de lo que sería? Si ustedes mismos tuvieran una esposa, un esposo, un hijo, que prefiriese estar en cualquier lugar que en su compañía, y nunca fuera tan alegre como cuando más lejos de ustedes, no lo tomarían mal. Así que nuestro Dios lo tomará a mal también. 2. Contradice el fin de Dios al dar estos placeres. Él se los dio para ayudarte, y tú los tomas con ellos en su lugar. Él los dio como refrigerio en tu viaje, ¿y querrías vivir en tu posada y no ir más lejos?
Se puede decir de todos nuestros consuelos y ordenanzas, como se dice de los israelitas, el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para buscarles un lugar de reposo. Lo mismo ocurre con todas las misericordias de Dios aquí. No son ese reposo, como Juan profesaba, Él no era el Cristo, pero son voces que claman en este desierto para pedirnos que nos preparemos, porque el reino de Dios, nuestro verdadero reposo, está cerca. Por lo tanto, descansar aquí era convertir todas las misericordias en contra de sus propios fines y para nuestro propio beneficio, y destruirnos a nosotros mismos con lo que nos ayudaría. 3. Es la manera de hacer que Dios niegue las misericordias que le pedimos, o que nos quite las que disfrutamos, o al menos nos las amargue. Dios en ninguna parte es tan celoso como aquí. Si tuvieras un sirviente a quien tu esposa amara más que a ti mismo, ¿no te tomarías mal de una esposa así y librarías de tu casa a un sirviente así? Entonces, si el Señor ve que comienzas a establecerte en el mundo y dices, aquí descansaré, no es de extrañar que pronto, en sus celos, te inquiete. Si te ama, no es de extrañar que te quite eso con lo que ve que te estás destruyendo a ti mismo. Ha sido durante mucho tiempo mi observación de muchos que cuando han intentado grandes obras y las acaban de terminar o han apuntado a grandes cosas en el mundo y las acaban de obtener o ha vivido en muchos problemas y los acaba de superar y empezar a mirar su condición con contenido y descansar en ella, entonces suelen estar cerca de la muerte o la ruina. Cuando un hombre habla una vez en este idioma, alma, relájate, la siguiente noticia suele ser, tonto, esta noche, o este mes, o este año, tu alma será requerida, y luego de quién será. Estas cosas son. ¿Qué casa hay donde no habite este necio? Dejemos que usted y yo consideremos si no es nuestro propio caso. Muchos siervos de Dios han sido destruidos de la tierra por ser sobrevalorados y amados. Estoy persuadido, nuestros descontentos y murmuraciones no provocan tanto a Dios, ni son tan destructivos para el pecador, como nuestro goce demasiado dulce y nuestro reposo en un estado placentero. Si Dios te ha cruzado en esposa, hijos, bienes, amigos, ya sea quitándolos o en el consuelo de ellos, prueba si esta no es la causa, porque donde quiera que se detengan tus deseos y digas, ahora estoy bien, esa condición la conviertes en tu Dios, y contraes los celos de Dios. Ya sea que seas un amigo de Dios o un enemigo, nunca puedes esperar que Dios te tolere en silencio para disfrutar de tus ídolos. 4. Si Dios te permite tomar su reposo aquí, es una de las mayores maldiciones que podría sobrevenirte. Sería mejor no tener nunca un día de tranquilidad en el mundo, porque entonces el cansancio puede hacer que busques el verdadero reposo. Pero si te permiten sentarte y descansar aquí, serás un infeliz inquieto por toda la eternidad. Tener su porción en esta vida es la suerte de los pecadores más miserables y perecientes. ¿Se vuelve cristiano, entonces, esperar tanto aquí? Nuestro reposo es nuestro cielo, y donde descansamos, ahí hacemos nuestro cielo. ¿Y querrías tener un cielo como este? 5. Busca reposo donde no se lo puede encontrar. Tu trabajo se perderá, y si continúas, el reposo eterno de tu alma también. Nuestro reposo es solo la plena obtención de nuestro fin último. Pero eso no es de esperar en esta vida, por lo tanto, tampoco es de esperar aquí el reposo. ¿Acaso se disfrutará a Dios en la mejor iglesia aquí como en el cielo? Cuán poco de Dios disfrutan los santos con los mejores medios, testifiquen sus propias quejas. Los pobres consoladores son las mejores ordenanzas sin Dios. ¿Acaso tomará un viajero su reposo en el camino? No, porque su hogar es el final de su viaje. Cuando tienes todo lo que las criaturas y los medios pueden permitirte, ¿has creído, orado y sufrido por ti? Creo que no te atreves a decirlo. Somos como niños extraviados de casa, y Dios ahora nos está trayendo a casa, y estamos listos para convertirnos en cualquier casa, quedarnos y jugar con cada cosa en nuestro camino, y sentarnos en cada banco verde, y hay mucho ruido. Para llevarnos a casa. También estamos en medio de nuestras labores y peligros, ¿y hay algún reposo aquí? Qué dolorosos deberes recaen sobre nuestras manos, a nuestros hermanos, a nuestra propia alma y a Dios, y qué arduo trabajo, con respecto a cada uno de ellos, nos aguarda.
¿Acaso podemos descansar en medio de todos nuestros trabajos? De hecho, podemos descansar en la tierra, como se dice que el arca descansó en medio del Jordán, un reposo breve y pequeño, o como Abraham deseaba que los ángeles se acostaran y descansaran en su tienda, donde hubieran sido reacios a instalar su morada. ¿Habría fijado Israel su reposo en el desierto, entre serpientes y enemigos, y hambruna? ¿Debería Noé haber hecho del arca su hogar, y se habría mostrado reacio a salir cuando las aguas se calmaron? ¿Debería el marinero elegir su morada en el mar y asentar su reposo en medio de rocas, arenas y tempestades furiosas? ¿Debe un soldado descansar en el más grueso de sus enemigos? ¿Y no son los cristianos esos viajeros, esos marineros, esos soldados? ¿No tienes miedos por dentro y problemas por fuera? ¿No estamos en continuos peligros? No podemos comer, beber, dormir, trabajar, orar, oír, conversar, sino en medio de las trampas, nos sentamos y descansamos aquí. Oh, cristiano, sigue tu trabajo, mira tus peligros, agárrate hasta el final, gana el campo y despega del suelo antes de pensar en un reposo firme. Siempre que hablas de un reposo en la tierra, es como Pedro en el monte, no sabes lo que dices. Sí, en lugar de decirle al ladrón convertido, hoy estarás conmigo en el paraíso, Cristo le hubiera dicho que reposaría allí sobre la cruz, ¿no lo habría tomado por burla? Me parece que sería malo descansar en medio de enfermedades y dolores, persecuciones y angustias. Pero si nada más nos convence, sin embargo, seguro que los restos del pecado, que tan fácilmente nos asedia, deben satisfacer rápidamente al creyente de que aquí no está su reposo. Por tanto, digo a todo el que piensa en reposo en la tierra, levántate y vete, porque este no es tu reposo, porque está contaminado. Estas cosas no pueden, por su naturaleza, ser el reposo de un verdadero cristiano. Son demasiado pobres para hacernos ricos, demasiado bajo para elevarnos a la felicidad, demasiado vacío para llenar nuestras almas, y de una duración demasiado corta para ser nuestro contenido eterno. Si la prosperidad, y todo lo que aquí deseamos, será demasiado vil para convertirlo en dioses, son demasiado viles para ser nuestro reposo. El reposo del alma debe ser suficiente para proporcionarte satisfacción perpetua. Pero el contenido que proporcionan las criaturas envejece y disminuye después de un breve disfrute. Si Dios hiciera llover comida de ángel, pronto detestaríamos el maná. Si la novedad no apoya, nuestros placeres en la tierra se vuelven aburridos. Todas las criaturas son para nosotros como flores para la abeja, hay poca miel en cualquiera, y por lo tanto debe haber solo un sabor superficial, y así para lo subsiguiente. Cuanto más se conoce el mundo, menos satisface. Solo se dejan llevar por ella los que no ven más allá de su belleza exterior, sin discernir su vanidad interior. Cuando conocemos a fondo la condición de otros hombres, y hemos descubierto tanto el mal como el bien, y los defectos tanto como las perfecciones, entonces dejamos de tenerles admiración. 6. Tener criaturas y medios sin Dios, es un agravamiento de nuestra miseria. Si Dios dijera, toma mis criaturas, mi palabra, mis siervos, mis ordenanzas, pero no a mí mismo, ¿tomarías esto por felicidad? Si tuvieras la palabra de Dios y no la palabra, ¿quién es Dios? O el pan del Señor, y no el Señor, que es el verdadero pan, o podría clamar con los judíos, el templo del Señor, y no tenía el Señor del templo, esta fue una pobre felicidad. ¿Era Capernaum más feliz, o más miserable, por ver las maravillas que habían visto y por oír las palabras de Cristo que habían oído? Seguramente lo que agrava nuestro pecado y miseria no puede ser nuestro reposo. 7. Para confirmar todo esto, consultemos la experiencia propia y ajena. Millones han hecho la prueba, pero ¿alguno encontró alguna vez un reposo suficiente para su alma en la tierra? Delicias que no niego pero que han encontrado, pero reposo y satisfacción que nunca encontraron. ¿Y pensaremos en encontrar aquello que nunca un hombre pudo encontrar antes que nosotros? El reino de Acab no significa nada para él sin la viña de Nebot, ¿acaso eso le satisfizo cuando lo obtuvo? Si usted, como la paloma de Noé, buscara en la tierra un lugar de reposo, regresaría confesando que no podría encontrar ninguno.
Ve a preguntar honor, ¿hay reposo aquí? También puede descansar en la cima de montañas tempestuosas o en las llamas de Aetna. Pregúntale a las riquezas, ¿hay reposo aquí? Incluso los que están en un lecho de espinas. Si preguntas por el reposo del placer mundano, es el que tiene el pez al tragar el cebo. Cuando el placer es más dulce, la muerte está más cerca. Vaya a aprender, e incluso a las ordenanzas divinas, y pregunte si allí puede descansar su alma. De hecho, podrías recibir de ellos una rama de olivo de esperanza, ya que son un medio para tu reposo y tienen relación con la eternidad, pero, con respecto a cualquier satisfacción en ellos, permanecería tan inquieto como siempre. ¿Qué también podrían todos estos respondernos, como Jacob lo hizo con Raquel, soy yo en lugar de Dios, para que vengas a mí para el reposo del alma? No todos los estados de los hombres en el mundo, ni la corte ni el campo, los pueblos ni las ciudades, los comercios ni los campos, los tesoros, las bibliotecas, la soledad, la sociedad, los estudios, ni los púlpitos, pueden permitirse tal cosa como este reposo. Si pudieras preguntar por los muertos de todas las generaciones o por los vivos de todos los dominios, todos te dirían, no hay reposo. O, si la experiencia de otros hombres no le conmueve, considere la suya propia. Puedes recordar el estado que te satisfizo plenamente, o, si pudiera, resultará duradero. Creo que todos podemos decir de nuestro reposo terrenal, como Pablo de nuestra esperanza, si fuera en esta vida solamente, somos los más miserables de todos los hombres. Entonces, si las escrituras o la razón, o la experiencia de nosotros mismos y de todo el mundo, nos convence, es posible que veamos que no hay reposo aquí. Y, sin embargo, cuán culpables somos la casi todos de este pecado. ¿Cuántas paradas y paradas hacemos antes de que hagamos del Señor nuestro reposo? Como Dios nos expulsaría de toda condición, para que no nos sentemos y descansemos allí. Si nos da prosperidad, riquezas o honor, bailamos en nuestro corazón ante ellos, como los israelitas ante su becerro, y decimos, estos son tus dioses, y concluimos, es bueno estar aquí. Si nos amarga todo esto, cuán inquietos estaremos hasta que nuestra condición sea endulzada, para que podamos sentarnos de nuevo y descansar donde estábamos. Si Él procede a la curación y se lleva a la criatura por completo, entonces nos esforzamos, lloramos y oramos para que Dios la restaure, para que podamos hacer de ella nuestro reposo nuevamente. Y mientras estamos privados de nuestro antiguo ídolo, sin embargo, en lugar de venir a Dios, nos deleitamos en la esperanza de recuperarlo, y hacemos de esa misma esperanza nuestro reposo, o buscamos de criatura en criatura para encontrar algo que provea en la habitación. Sí, si no podemos encontrar provisiones, sin embargo, preferiremos asentarnos en esta miseria y hacer descansar a un ser miserable, antes que dejarlo todo y venir a Dios. Oh, la maldita aversión de nuestras almas a Dios. Si cualquier lugar en el infierno fuera tolerable, el alma preferiría descansar allí antes que acudir a Dios. Sí, cuando nos trae a Él y nos ha convencido del valor de sus caminos y servicio, el último engaño de todos está aquí, preferimos fijarnos en aquellos caminos que conducen a Él, y aquellas ordenanzas que hablan de Él, y aquellos dones que fluyen de Él, antes que recaer completamente sobre Él. Cristiano, no te maravilles de que hablo tanto de descansar en estos, tenga cuidado, no sea que pruebe su propio caso. Supongo que estás tan convencido de la vanidad de las riquezas, el honor y el placer, que puedes negarlos más fácilmente, y es bueno que así sea, pero los medios de la gracia los miras con menos sospecha, y piensas que no puedes deleitarte demasiado en ellos, especialmente viendo que la mayor parte del mundo los desprecia o se deleita muy poco en ellos. Sé que deben ser amados y valorados y el que se deleita en cualquier cosa mundana más que en ellos, no es cristiano. Pero cuando estamos contentos con las ordenanzas sin Dios y preferimos estar en la adoración pública que en el cielo y ser miembros de la iglesia aquí que de la iglesia perfecta de arriba, esto es un triste error. Hasta ahora, consuélese su alma en las ordenanzas que Dios las acompañe, recordando, esto no es el cielo, sino las primicias. Mientras estemos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, y mientras estamos ausentes de Él, estamos ausentes de nuestro reposo.
Si Dios estuviera tan dispuesto a estar ausente de nosotros como nosotros de Él, y tan reacio a ser nuestro reposo como nosotros a descansar en Él, nos quedaremos en una eterna separación inquieta. En una palabra, como eres consciente de la pecaminosidad de tus descontentos terrenales, así también sé de tu satisfacción irregular y ruega a Dios que los perdone mucho más. Y, sobre todas las plagas en este lado del infierno, asegúrate de velar y orar en contra de asentarse en cualquier lugar que no esté en el cielo, o de reposar tu alma en cualquier cosa debajo de Dios. En tercer lugar, lo siguiente que debemos considerar es nuestra irrazonable falta de voluntad de morir para poseer el reposo de los santos. Nos demoramos, como Lot en Sodoma, hasta que el Señor, siendo misericordioso con nosotros, nos despida contra nuestra voluntad. Confieso que la muerte, en sí misma, no es deseable, pero el reposo del alma con Dios es, al cual la muerte es el pasaje común. Debido a que somos propensos a tomar a la ligera este pecado, permítanme exponerle su naturaleza y remedio en una variedad de consideraciones. Posees mucha infidelidad. Si realmente creyéramos que la promesa de esta gloria es la palabra de Dios, y que Dios realmente quiere decir cuando habla, y está completamente resuelto a hacer la buena, si realmente creyéramos que hay tal bienaventuranza preparada para los creyentes, seguramente estaríamos tan impacientes por vivir como ahora tememos morir, y pensaríamos todos los días del año hasta que llegue nuestro último día. ¿Es posible que realmente podamos creer que la muerte nos sacará de la miseria a tal gloria y, sin embargo, nos mostraremos reacios a morir? Si las dudas de nuestro propio interés en esa gloria nos hacen temer, sin embargo, una verdadera creencia en la certeza y excelencia de este reposo nos inquietará hasta que se aclare nuestro título. Aunque hay mucha fe y cristianismo en nuestra boca, hay mucha infidelidad y paganismo en nuestros corazones, que es la causa principal por la que estamos tan reacios a morir. También se debe mucho a la frialdad de nuestro amor. Si amamos a nuestro amigo, amamos su compañía, su presencia es cómoda, su ausencia es dolorosa, cuando viene a nosotros, lo agasajamos con alegría, cuando muere, nos lamentamos y, por lo general, nos lamentamos demasiado. Estar separado de un amigo fiel es como desgarrar un miembro de nuestro cuerpo. ¿Y no serían tales nuestros deseos de Dios, si realmente lo amáramos? Es más, no debería ser mucho más que eso, ya que Él es, sobre todo amigos, el más encantador. Que el Señor nos enseñe a mirar de cerca a nuestro corazón y a prestar atención al autoengaño en este punto. Independientemente de lo que pretendamos, si amamos al Padre, la Madre, el Esposo, la Esposa, el Hijo, el amigo, la riqueza o la vida misma, más que a Cristo, todavía no somos ninguno de sus sinceros discípulos. Cuando se trata del juicio, la pregunta no será quién ha predicado más, o escuchado más, o hablado más, pero quién ha amado más. Cristo no acepta sermones, oraciones, ayunos, no, ni el dar nuestros bienes, ni el quemarnos el cuerpo, en lugar del amor. Y lo amamos y, sin embargo, no nos importa cuánto tiempo estemos lejos de él. Fue un gozo para Jacob ver el rostro de José en Egipto, y estaremos contentos sin ver a Cristo en la gloria y, sin embargo, diremos que lo amamos. No me atrevo a concluir que no tenemos amor en absoluto cuando estamos tan reacios a morir, pero me atrevo a decir, si nuestro amor fuera más, moriríamos con más ganas. Si esta santa llama se encendiera por completo en nuestros pechos, clamaríamos con David, como el ciervo brama por los arroyos de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré ante Dios. Por nuestra falta de voluntad para morir, parece que estamos un poco cansados del pecado. Si sentimos que el pecado es el mayor mal, no deberíamos estar dispuestos a tener su compañía por tanto tiempo. Oh corazón necio y pecador. Has sido durante tanto tiempo una jaula de todas las concupiscencias inmundas, una fuente que derrama incesantemente las amargas aguas de la transgresión, y aún no estás cansado. Miserable alma. Has estado tanto tiempo herido en todas tus facultades, tan gravemente languideciendo en todas tus actuaciones, tan fecundo terreno de todas las iniquidades, y no estás aún más cansado. ¿Seguirías mintiendo bajo tus imperfecciones?
¿Ha probado tu pecado una mercancía tan provechosa, una compañera tan necesaria, un empleo tan delicioso, que tanto temes el día de la despedida? Demuestra que somos insensibles a la vanidad de la tierra, cuando somos tan reacios a escuchar o pensar en una mudanza. Ah, alma miserable y tonta. Gime todo prisionero por la libertad, y todo esclavo desea su jubileo, y todo enfermo anhela la salud, y todo hombre hambriento de comida. ¿Y tú solo aborreces la liberación? ¿Quiere el marinero ver tierra? ¿Desea el labrador la mies, y el obrero recibir su paga? ¿Anhela el viajero estar en casa, el corredor para ganar el premio y el soldado para ganar el campo? ¿Y te atreves a ver terminadas tus labores y recibir el fin de tu fe y de tus sufrimientos? ¿Tus penas han sido solo sueños? Si lo fueran, me parece que no deberías tener miedo de despertar. ¿O no son más bien los placeres del mundo los que son meros sueños y sombras? ¿O el mundo se ha vuelto más amable últimamente? Podemos, a nuestro propio riesgo, reconciliarnos con el mundo, pero éste nunca se reconciliará con nosotros. Oh alma indigna. ¿Por qué prefieres habitar en esta tierra de tinieblas y vagar por este desierto árido que estar en reposo con Jesucristo, que prefieres estar entre los lobos y sufrir cada día los aguijones del escorpión, que alabar al Señor con el ejército de los cielos? Esta renuencia a morir en realidad nos acusa de alta traición contra el Señor. ¿No es elegir la tierra antes que Él, y tomar las cosas presentes para nuestra felicidad y, en consecuencia, convertirlas en nuestro Dios? Si realmente hicimos de Dios nuestro fin, nuestro reposo, nuestra porción, nuestro tesoro, ¿cómo es posible que no deseemos disfrutarlo? Además, descubre cierto disimulo. ¿Quieres que alguien te crea cuando llamas al Señor tu única esperanza, y hablas de Cristo como el todo en todos, y del gozo que hay en su presencia, y sin embargo soporta la vida más dura, antes que morir y entrar en su presencia? ¿Qué contradicción es esta, hablar tan mal del mundo y la carne, gemir y quejarse del pecado y el sufrimiento, y sin embargo, no temer más de lo que esperamos que traiga nuestra libertad final? ¿Qué hipocresía es profesar luchar y luchar por el cielo, al que nos cuesta llegar, y pasar una hora tras otra en oración por lo que no queremos? Con esto maltratamos al Señor y sus promesas, y deshonramos sus caminos ante los ojos del mundo, como si quisiéramos persuadirlos de que cuestionen si Dios es fiel a su palabra o no, si hay tal gloria como menciona la Escritura. Cuando ven a los que se muestran tan reacios a dejar las cosas presentes, que han profesado vivir por la fe, y se han jactado de sus esperanzas en otro mundo, y han hablado vergonzosamente de todas las cosas de abajo, en comparación con las de arriba, como confirma esto, el mundo en su incredulidad y sensualidad. Seguramente, dicen ellos, si estos profesores esperaran tanta gloria y hicieran tan a la ligera el mundo como parecen, ellos mismos no estarían tan reacios a cambiar. ¿O cómo podremos reparar el daño que le hacemos a Dios y a las almas con este escándalo? Y qué honor para Dios, qué fortalecimiento para los creyentes, qué convicción sería para los incrédulos, si los cristianos en esto respondieran a su profesión. Y damos la bienvenida con alegría a la noticia del reposo. También muestra evidentemente que hemos invertido mucho tiempo con poco propósito. No hemos tenido toda nuestra vida para prepararnos para morir, tantos años para preparar una hora, y estamos tan poco preparados y poco dispuestos todavía. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hemos vivido? ¿Teníamos otros asuntos más importantes en mente? ¿Hubiéramos deseado recibir advertencias más frecuentes? ¿Cuán a menudo ha entrado la muerte en las habitaciones de nuestros prójimos? ¿Cuántas veces ha llamado a nuestra puerta? ¿Cuántas enfermedades han afligido nuestros cuerpos, que nos hemos visto obligados a recibir la pena de muerte? ¿Y no estamos preparados y no estamos dispuestos después de todo esto? Oh, pecadores descuidados y sin corazón, negligentes indignos de las advertencias de Dios, traidores infieles de nuestra propia alma. Considere, no morir nunca es ser feliz. Escapar de la muerte es perder la bienaventuranza, excepto que Dios nos trasponga, como hizo con Enoc y Elías, lo que nunca más hizo ni antes ni después. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si no quisieras morir e ir al cielo,
que tendrías más que un epicúreo o una bestia. ¿Por qué oramos, ayunamos y lloramos? Porque sufrimos el desprecio del mundo, porque somos cristianos y no paganos e infieles, si no deseamos una vida por venir. ¿Quieres perder tu fe y tu trabajo, cristiano, todos tus deberes y sufrimientos, todo el fin de tu vida y toda la sangre de Cristo, y estar contento con la porción de un mundano o un bruto? Más bien diga, como hizo uno en su lecho de muerte, cuando se le preguntó si estaba dispuesto a morir o no, sea reacio a morir el que se niega a estar con Cristo. ¿Está Dios dispuesto a glorificarnos mediante la muerte y nosotros no estamos dispuestos a morir para que seamos glorificados? Creo que si un príncipe estuviera dispuesto a hacerte su heredero, no estarías dispuesto a aceptarlo. El rechazar tal bondad descubriría ingratitud e indignidad. Como Dios ha resuelto contra los que se excusan cuando deberían venir a Cristo, ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena, por eso es justo que Él resuelva contra nosotros, que inventamos excusas cuando llegaremos a la gloria. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a venir del cielo a la tierra por nosotros, y no estaremos dispuestos a trasladarnos de la tierra al cielo por nosotros y por Él. Él podría haber dicho, ¿qué me importa si estos pecadores sufren? Si valoran su carne más que su espíritu, y sus concupiscencias más que el amor de mi Padre, si venderán sus almas por nada, ¿quién sería el perdedor? ¿Debería yo, a quien han agraviado? ¿Deben transgredir voluntariamente mi ley y yo sufrir su merecido dolor? ¿Tengo que bajar del cielo a la tierra y revestirme de carne humana, ser escupido y despreciado por el hombre, ayunar, llorar, sudar, sufrir, sangrar y morir de muerte maldita, y todo esto para los miserables gusanos que prefieren arriesgar sus almas antes que abstenerse de un bocado prohibido? ¿Se desechan a sí mismos tan levemente, y debo redimirlos tan caro? Así vemos que Cristo tuvo motivos suficientes para haberlo hecho reacio, y, sin embargo, se condescendió voluntariamente. Pero no tenemos ninguna razón para no acercarnos a Él, a menos que razonemos en contra de nuestras esperanzas y roguemos por la perpetuidad de nuestras propias calamidades. Cristo bajó para levantarnos, y lo haríamos perder su sangre y su trabajo y volver a irse sin nosotros. ¿Ha comprado nuestro reposo a un precio tan caro? ¿Es nuestra herencia, comprada con su sangre? Y, después de todo esto, no queremos entrar. Ah, señores, fue Cristo, y no nosotros, el que tuvo motivos para estar apesadumbrados. Que el Señor perdone y sane esta necia ingratitud. ¿No nos unimos a nuestros enemigos más crueles en sus diseños más maliciosos, mientras somos reacios a morir e ir al cielo? ¿Cuál es el trabajo diario del diablo? ¿Acaso no es para alejar nuestras almas de Dios? ¿Y estaremos contentos con esto? ¿Acaso no es la mitad del infierno que deseamos para nosotros, mientras deseamos estar ausentes del cielo? ¿Qué broma es esta para Satanás, que sus deseos y los tuyos, cristiano, coincidan así, que, cuando ve que no puede llevarte al infierno, puede mantenerte fuera del cielo durante tanto tiempo, y convertirte tú mismo en el más ferviente peticionario? Oh, no complazcas tanto al diablo para tu propio perjuicio. ¿No hacen nuestros temores diarios a la muerte de nuestra vida un tormento continuo? Esas vidas que pueden estar llenas de gozo, en la contemplación diaria de la vida venidera, y los dulces y deliciosos pensamientos de bienaventuranza, como los colmamos de terrores sin causa. Así consumimos nuestras propias comodidades y nos aprovechamos de nuestros placeres más verdaderos. Cuando podemos acostarnos, levantarnos y caminar al extranjero, con nuestro corazón lleno del gozo de Dios, los llenamos continuamente de temores desconcertantes. Porque el que teme morir, debe estar siempre temiendo porque siempre tiene motivos para esperarlo. ¿Y cómo puede ser cómoda la vida de ese hombre que vive con el miedo continuo de perder sus comodidades? ¿No son estos miedos a la muerte sufrimientos creados por nosotros mismos, como si Dios no nos hubiera infligido lo suficiente, pero debemos infligirnos más a nosotros mismos? ¿No es la muerte lo suficientemente amarga para la carne en sí misma, pero debemos duplicar y triplicar su amargura? Todos los sufrimientos que Dios nos impuso nos conducen a situaciones felices, el progreso es de la tribulación a la paciencia, de allí a la experiencia, y así a la esperanza, y finalmente a la gloria.
Pero los sufrimientos que nos hacemos son circulares e interminables, del pecado al sufrimiento, del sufrimiento al pecado y, por tanto, al sufrimiento de nuevo, y no solo así, sino que se multiplican en su curso. Todo pecado es mayor que el anterior, y también todo sufrimiento, de modo que, a menos que pensemos que Dios nos ha hecho para ser nuestros propios verdugos, tenemos pocas razones para alimentar nuestros temores a la muerte. ¿Acaso no son miedos inútiles? Como todos nuestros cuidados, no pueden hacer que un cabello sea blanco o negro, ni agregar un codo a nuestra estatura, tampoco nuestro miedo puede prevenir nuestros sufrimientos, ni retrasar nuestra muerte una hora, con o sin querer, nos iremos de este mundo. Los temores de muchos hombres han apresurado su fin, pero nadie lo ha evitado jamás. Es cierto, un temor cauteloso acerca del peligro después de la muerte ha beneficiado a muchos y es muy útil para prevenir ese peligro, pero para un miembro de Cristo y heredero del cielo, tener miedo de entrar en su propia herencia es un temor inútil y pecaminoso. ¿Acaso nuestros temores de morir no entrampan nuestras almas y añaden fuerza a muchas tentaciones? ¿Qué hizo que Pedro negara a su Señor? ¿Qué hace que los apóstatas en tiempos de sufrimiento abandonen la verdad? ¿Por qué se marchita la hoja verde de la fe desarraigada ante el latido de la persecución? El miedo al encarcelamiento y la pobreza pueden hacer mucho, pero el miedo a la muerte hará mucho más. Tanto miedo como tenemos a la muerte, tanta cobardía que solemos tener en la causa de Dios, además de la multitud de inventos incrédulos y descontentos a la sabia disposición de Dios, y pensamientos duros de la mayoría de sus providencias, de las cuales este pecado nos hace culpables. Consideremos además el tiempo suficiente que hemos tenido la mayoría de nosotros. ¿Por qué estaría un hombre, que no muriese en lo absoluto, estar tan dispuesto a los 30 o 40, si Dios lo estima conveniente, como a los 70 u 80? El tiempo no vence la corrupción, nunca se seca ni se pudre con el tiempo. A menos que recibamos una adición de gracia además de tiempo, naturalmente empeoramos. Oh alma mía, vete en paz. Como no desearías un estado ilimitado en riqueza y honor, así no lo desearías a tiempo. Si fueras consciente de lo poco que mereces una hora de esa paciencia de la que has disfrutado, pensarías que has tenido una gran parte. ¿No es la sabiduría divina la que establece los límites? Dios se honrará a sí mismo por varias personas y edades, y no por una persona o edad. Al ver que has cumplido con tu parte y terminado tu carrera señalada, desciende contento, para que otros puedan tener éxito, quienes deben tener sus turnos al igual que tú. Mucho tiempo tiene mucho deber, rogad, pues, gracia para mejorarlo mejor, pero siéntete satisfecho con tu parte del tiempo. Tú también has tenido la competencia de las comodidades de la vida. Dios podría haber hecho de tu vida una carga, hasta que estuvieras tan cansado de poseerla como ahora temes perderla. Él podría haberte permitido consumir tus días en la ignorancia, sin el verdadero conocimiento de Cristo, pero te ha abierto los ojos en la mañana de tus días, y te ha informado desde el principio de los negocios de tu vida. Tu Padre Celestial hizo que tu suerte cayera en Europa, no en Asia o África, en Inglaterra, no en España o Italia. Ha llenado toda tu vida de misericordias, y ahora piensas que tu parte es demasiado pequeña. ¡Qué multitud de horas de consuelo, de deliciosos días de reposos, de agradables estudios, de preciosos compañeros, de maravillosas liberaciones, de excelentes oportunidades, de fructíferas labores, de gozosas nuevas, de dulces experiencias, de asombrosas providencias, de las que ha participado tu vida! ¿Ha sido tu vida tan dulce que no te atreves a dejarla? ¿Es este tu agradecimiento a aquel que así te atrae a su propia dulzura? Oh alma tonta. Ojalá fueras tan codicioso después de la eternidad como lo eres por una vida que se desvanece y perece, y después de la presencia de Dios en gloria, como tú eres para la permanencia en la tierra. Entonces gritabas, ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué se detienen las ruedas de su carro? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo? Y si Dios te permitiera vivir muchos años, pero te negara las misericordias de las que has disfrutado hasta ahora, ¿no podría darte vida, como dio codornices a los israelitas murmuradores? Él podría darte la vida hasta que estés cansado de vivir, y tan feliz de librarte de ella como Judas o Aitofel,
y hacerte como muchas criaturas miserables del mundo que difícilmente pueden resistir la imposición de manos violentas sobre sí mismas. Por tanto, no seas tan importuno de por vida, que puede resultar un juicio en lugar de una bendición. ¿Cuántos de los preciosos siervos de Dios, de todas las épocas y lugares, han ido antes que tú? No debes entrar en un camino inexplorado, ni estar designado primero para romper el hielo. Excepto Enoc y Elías, ¿cuál de los santos ha escapado de la muerte? ¿Y eres tú mejor que ellos? Hay muchos millones de santos muertos, más de los que quedan ahora en la tierra. ¿Cuántos de tus amigos íntimos y compañeros de servicio se han ido ahora, y por qué habrías de ser tan reacio a seguirlos? Es más, ¿no se ha ido el mismo Jesucristo por este camino? ¿No nos ha santificado el sepulcro, y perfumado el polvo con su propio cuerpo, y tú también te atreves a seguirlo? Más bien di como Tomás, vámonos también nosotros, para que muramos con él. Si lo que se ha dicho no persuade, la Escritura y la razón tienen poca fuerza. Y he dicho más sobre este tema, encontrándolo tan necesario para mí y para los demás, encontrar entre tantos cristianos que pueden hacer y sufrir mucho por Cristo, tan pocos que pueden morir voluntariamente, y de muchos que han dominado un poco otras corrupciones, son tan pocos los que han conseguido la conquista de esta. No persuado a los impíos de temer a la muerte, es una maravilla que ya no le teman y no pasen sus días en continuo horror.